¿Recuerdas a Alice Cullen, la vampira más poderosa del universo de Crepúsculo? Pues su historia es muchísimo más oscura de lo que tú crees. Su nombre real es Mary Alice Brandon. Nació en 1901 en Biloxi, Mississippi, Estados Unidos. Pertenecía a una familia de clase mediana, papá, mamá, ella y su hermana pequeña. Su padre, Edgar John Brandon, era un joyero y comerciante de perlas que adquiría directamente de los buzos. Así que por su profesión viajaba muchísimo y no estaba tanto tiempo en casa. Su madre se llamaba Lillian y ella se encargaba completamente del hogar y también se encargaba del mantenimiento de un pequeño huerto que tenían en el patio trasero. Alice era completamente una niña muy alegre y curiosa, pero desde muy pequeñita tenía premoniciones del futuro. Pero más de que premoniciones, eran sensaciones, las cuales no eran siempre precisas, pero eran lo suficientemente claras para asustar a la gente a su alrededor. Mientras que su pequeña familia lo veían como una casualidad, por ejemplo, cuando en un día soleado Alice salía con un impermeable y horas más tarde comenzaba a llover. Ojo que estas predicciones no siempre se cumplían, y esto era algo que a Alice le irritaba demasiado. Mientras ella iba creciendo, se empezaba a reservar estas premoniciones con la gente, ya que en verdad se empezaba a dar cuenta de que asustaba a los demás, y es así como empezaron a tacharla de rara, así que decidieron comenzar a evitarla. Inclusive sus compañeros de clase le empezaron a dejar de hablar. Ella siempre fue muy sociable, así que el rechazo era algo que realmente le dolía, y así fue como su mamá Lillian le recomendó de que ya no compartiera estas visiones con nadie. Así que Alice, para poder sentirse y ser alguien normal, empezó a reprimir este don, y cada vez que una premonición se presentaba, la ignoraba, y ella pensaba otras cosas para podérselas quitar de la cabeza. Al cumplir la mayoría de edad, las premoniciones fueron evolucionando. Cada vez eran más constantes, más intensas y más fuertes, y por más de que Alice trataba de reprimirlas, a veces no lo lograba, pero sobre todo cuando comentaba lo que veía, esto no le generaba nada bueno. Alice tenía una gran única amiga, la cual un día le confesó a Alice con muchísima emoción de que su novio le había propuesto matrimonio, y es en ese momento cuando Alice tuvo una nueva visión de que su futuro esposo podría desarrollar demencia con un toque de violencia, y de que posiblemente la iba a lastimar. A ver, y justamente y lógicamente su amiga no le creyó, es más, ni siquiera le importó, y decidió avanzar con la boda y ese día llegar al altar. Y al poco tiempo después sucedió lo que Alice le dijo. Su ahora esposo empezó a sufrir ataques de demencia con violencia, y la amiga, en vez de acudir con Alice para preguntarle de que cómo lo sabía, simplemente por el enojo que tenía, le empezó a echar la culpa a Alice de todo, y empezó a esparcir el rumor de que Alice era una bruja o un monstruo. Y en otra historia más triste, Alice tenía un primo casi hermano. Él era el único que la veía sin miedo cuando ella le platicaba todo lo que veía. En una plática muy íntima, él le confesó de que tenía un sueño, el cual era que quería cruzar el país hacia el este, posiblemente a California, hacia una vida que el pueblo de Biloxi jamás le daría. Y es en ese momento cuando la mente de Alice encendió una alarma. Un camino empapado de sangre, un vehículo destrozado. Alice, con lágrimas que apenas podía contener, se arrojó a los pies de su primo. No hagas ese viaje, lo he visto todo, vas a morir afuera. Él sonrió con una mezcla entre cariño e incredulidad que tanto duele. Él simplemente le acarició la mejilla quitándole una lágrima, diciéndole que simplemente eran malos sueños. Y se fue. El accidente llegó sin misericordia, y con ello un choque en carretera, dejando un cuerpo que ya no respiraba. Cuando la noticia destrozó a la familia, nadie la abrazó. Sus tías, sus tíos, sus conocidos la culparon. Le dijeron de que ella lo había maldecido, o que simplemente sus palabras lo distrajeron, provocándole la muerte. Y pues tristemente ese fue el gran detonante para que ella quedara completamente sola. Alice solamente se quedaba ya en casa con su pequeña familia, con el objetivo de ya no causarle más daño a nadie. Pero todo empeoró aún más. Alice tuvo una visión horrorosa y muy detallada de su madre, Lillian Brandon, siendo asesinada por un desconocido. Alice, aterrorizada, corrió a advertirle: no salgas, por favor, alguien te va a asesinar en el camino. Su madre, a diferencia del resto de la familia, le creyó, desatando una paranoia profunda, tanto que se compró un arma la cual llevaba cargada siempre a todos lados. En contexto, recordemos de que el papá de Alice, el señor Brandon, jamás estaba en casa por su negocio, así que en casa solamente estaba la señora Brandon, Alice y Cynthia, su hermana pequeña. Lillian, nerviosa y asustada, dejó de hacer sus actividades rutinarias, con el objetivo de no exponerse. Es más, ni siquiera quería asomar las narices afuera de su casa. Un día llegó el señor Brandon y encontró la casa hecha un desastre, sucia y sin mantenimiento, y sus hijas en malas condiciones. Obviamente él se enojó muchísimo. Lillian le explicó lo sucedido con las visiones de Alice, así que el señor Brandon le reclamó a Alice que no debería de hacer eso, que lo único que provoca es asustar a la gente, así que le prohibió rotundamente el hablar de sus visiones. A los pocos días después, Alice volvió a tener la visión del asesinato de su madre. El padre enfureció y le ordenó a su esposa y a su hija menor de que no le hicieran caso a Alice y de que continuaran con su vida. Lillian intentó hacerlo, pero ella seguía asustada. Ella tomaba muchísimas precauciones y de que también hiciera las compras de la casa. Con el paso de los días, todo parecía fluir con normalidad, así que la señora Brandon empezó a dudar de su hija Alice y poco a poco empezó a bajar la guardia. Retomó su vida social, entró a clases de costura y empezaba a hacer su rutina normal. Pero una noche, cuando Alice estaba con su hermana solas en la casa, tuvo una visión extremadamente lúcida e intensa. Ella vio a su mamá manejando y atrás había un coche intentando sacarla de la carretera. Alice por instinto supo de que esta visión era real y que estaba pasando en ese mismo momento, así que salió corriendo al lugar de la visión, pero no llegó a tiempo. El accidente ya se había producido y Lillian había muerto. Su muerte fue clasificada como accidente automovilístico, pero a ver, Alice estaba completamente segura de que las cosas no habían sucedido así. Se lo repetía a su padre en cada momento, a la policía y a todo el mundo, y literal la etiquetaron como loca. Pero tremendo plot twist, aquí el chisme se pone
Buenísimo. Poco después del funeral, Edgar John Brandon se casó a toda prisa con su nueva esposa, que por cierto tenía 10 años más que Alice. La madrastra trataba a Alice con tal desprecio, con una frialdad constante, haciendo sentir mal a Alice en su propia casa, mientras colmaba de mimos a Cynthia, la hermana pequeña. Alice, haciendo cuentas, sospechaba de que había algo realmente turbio, y no estaba equivocada. La visión que lo cambió todo llegó en una noche oscura. Vio a su padre entregándole dinero al hombre que había asesinado a su madre, pero lo más turbio es que vio al asesino sobre ella misma, con un cuchillo en mano en la penumbra, listo para silenciarla. Y es así como se dio cuenta de que su padre había pagado por la muerte de su madre y ahora por la suya. Horrorizada, Alice corrió directamente a la casa de sus tíos y les contó todo, pero su tía, aún dolida por la muerte de su hijo, simplemente y de mala gana la echó de su casa, pero no sin antes soltarle unos perros bravos para hacerle entender de que en esa casa ella no es bienvenida. Y entonces, sin más remedio, Alice fue directamente a la casa del sheriff. Y cuando Alice llegó a la casa del sheriff, empezó a tocar la puerta de una manera muy insistente. Y fue muy ingrata su sorpresa cuando se dio cuenta de que la persona que abrió la puerta no fue el sheriff, era su padre. Minutos después, el señor Brandon y la tía de Alice estaban hablando directamente con el sheriff, explicándole de que Alice estaba completamente loca. Y para que no hubiera ninguna duda, el señor Brandon decidió sobornar al sheriff. Y es así como decidieron meterla a un manicomio. El 13 de enero de 1920, Alice Brandon fue admitida en el Stone County Lunatic Asylum, el cual se encontraba a 2 condados de Biloxi. Este fue un encierro forzado para silenciarla. Y para no levantar sospechas en el pueblo, su padre esparció el rumor de que Alice había muerto. Este asilo era un infierno disfrazado de sanatorio, especialmente cruel con las mujeres que estaban diagnosticadas como histéricas. A ver, no existían terapias modernas ni con compasión, solamente con control brutal. La sometieron a sesiones repetidas y salvajes de electrochoques y sin anestesia. Por el trauma perdió casi todos sus recuerdos de su vida pasada. Pero lo único bueno de todo esto es de que se reinició su personalidad, es decir, su carisma, su sonrisa, su alegría volvieron. En el infierno y gélido hospital, donde nadie veía en Alice más que una simple, loca y peligrosa chica, un vampiro anciano y compasivo se convirtió en su único rayo de luz, su protector secreto y su primer amigo verdadero. Él la defendía con astucia cuando podía, la ocultaba en rincones oscuros para salvarla de sus sesiones de electrochoques, la sacaba del aislamiento cuando los gritos de los demás pacientes literalmente la absorbían, y velaba por ella en silencio para que el horror de ese hospital no la quebrara por completo. Y en esos pequeños momentos que él tenía con ella, tenían un juego. Le llevaba pequeños objetos escondidos en la palma de la mano, una llave, una moneda, un pedazo de tela, y le preguntaba con voz suave: ¿qué tengo aquí? Solo para verla adivinar con una precisión que lo dejaba sin aliento. Y esto le confirmaba una y otra vez de que este don que tenía ella no era una locura, sino de que era algo real y muy hermoso. Le ofrecía consuelo en susurros, la escuchaba sin juzgar cuando estas visiones la aterrorizaban, y sobre todo le recordaba de que ella no estaba sola en ese horrible lugar donde la habían abandonado, de que él siempre iba a estar ahí para ella. Alice, que había sido rechazada por toda su familia, por su propio pueblo que la había llamado bruja, encontró por primera vez en este vampiro una persona de confianza y que creyó al 100% en ella. Y literalmente en plena oscuridad, este fue un refugio para ella. Fue como un padre adoptivo, y esto fue antes de que el destino los separara para siempre. Una tarde, Alice tuvo una visión un poco extraña. Vio a un vampiro implacable y sádico llamado James, el cual la iba siguiendo desde Biloxi, porque su sangre humana cantaba para él una melodía irresistible, convirtiéndola en su presa favorita. No por hambre, sino por el placer cruel de la caza y el juego. Alarmada, le confesó esta visión a su único amigo, a este vampiro anciano que trabajaba en el asilo psiquiátrico, y tristemente él confirmó el peligro. Él sabía de que no podía vencer a James en combate, ya que él era más joven, más fuerte y un experto literalmente en combate. Para este vampiro viejo, la única solución que tenía era convertir a Alice en una vampira. Así que le ofreció esta alternativa a Alice, pero Alice, sin entender nada todavía, ella aceptó. Así que la mordió en un sótano frío y oscuro de este asilo, alrededor del 11 de agosto de 1920. Él escondió en un sótano frío y oscuro de este asilo para que ella pudiera soportar estos 3 días que se necesitaban para la transformación. Mientras Alice ardía en esta transformación, este vampiro salió a enfrentar a James, distrayéndolo, peleando y así poder ganar todo el tiempo que necesitaba Alice para su transformación. Honestamente, se sacrificó heroicamente. James, sin problema alguno, lo destruyó y lo quemó, porque sabemos de que este es el fin definitivo para un vampiro. Pero ese acto de amor paternal le regaló a Alice el tiempo suficiente para que ella pudiera terminar con su transformación. Cuando James por fin llegó con Alice, encontró una vampira recién convertida, una piel fría y dura, sangre humana silenciada para el encanto del vampiro, y con esto James ya estaba completamente furioso por haber perdido esta batalla. Así que sin más y por morbo, dejó huir a Alice para ver lo que sería de esta vampira recién convertida. Alice despertó y solamente recordaba esta dolorosa transformación, que le recordaba las terapias de electrochoques, lo que hizo que nuevamente perdiera a Alice su memoria, su paso por el manicomio, su amigo vampiro y protector, y la casa de James. Al poco tiempo, Alice tuvo una hermosa visión, un chico rubio de nombre Jasper. Poco a poco Alice empezó a enamorar de él, ya que estas visiones le hacían ver una vida que iban a vivir juntos. Pero también Alice veía de que Jasper aún no estaba listo, y de que si ella iba a buscarlo, ella pondría su propia vida en peligro. Así que decidió esperar un tiempo para poder ir en su búsqueda. Pero dentro de estas mismas visiones, Alice se veía viviendo en una familia que tenían un tipo de alimentación un poco diferente, a la cual ellos hacían llamar por sí mismos veganos, la cual consistía en beber este líquido rojo de animales en vez de líquido rojo humano. Así que por voluntad propia decidió autosometerse a este régimen alimenticio. Y fue hasta que en 1948 el famoso día llegó. Alice fue a una pequeña cafetería en Filadelfia donde sabía de que se iba a encontrar a Jasper. Y cuando Jasper entra a esta cafetería y ve a Alice, automáticamente hacen match. Pero te preguntarás, ¿por qué? Bueno, Alice ya estaba completamente enamorada de Jasper, y
Jasper tiene un don, que consiste de que él puede ver las emociones que sienten las demás personas. Y en este caso vio en Alice un amor puro y sincero, a lo cual dijo: chica, yo a ti no te voy a soltar. Y es así como ambos salieron ese día de esa cafetería completamente enamorados, rumbo a un lugar donde se encontraba una familia de apellido Cullen. Así que esta es la triste y hermosa historia de Alice Cullen. Platícame, ¿ya te la sabías? Te leo en la caja de comentarios. Chao.